Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Te regalo una palabra. Una excusa realmente, y arrancamos así, una excusa para encontrarnos, a hacer una lectura del libro, de este libro Te regalo una palabra, pero una excusa realmente para poder encontrarnos y compartir cosas buenas. Y poder compartir un espacio donde podamos escuchar algo que nos edifique, algo que nos ayude a compartir lo bueno. Y si está pasando algo malo, poder también compartirlo y decir, ok, esto es para poder cambiar, para meterme y sumergirme en un ámbito donde me pueda cambiar el estado y me pueda cambiar esta visión que tengo el día de hoy para poder llevarla a un nuevo lugar que sea mucho, mucho mejor. Bueno, de eso se trata este encuentro de este canal, ¿no? De este podcast, donde nos encontramos para poder compartir, para poder hablar, para poder divertirnos y bueno, para como tenerlo como excusa, como les decía, el libro no deja de ser una bella excusa para poder estar juntos y compartir algo muy, muy agradable, ¿sí? Por ejemplo, cuando arrancaban estas primeras hojas del libro, donde dice en el prólogo, ¿no? Que escribí, cuando empecé a escribir el libro dije, ¿cómo puedo abrir posibilidades? Si recuerdan en los capítulos anteriores yo les comentaba que cuando empecé a escribir el libro dije, bueno, tengo un montón de ideas, me va a resultar súper fluido, súper fácil. Y cuando llegué a la hoja en blanco, me encontré con que había escrito todo lo que tenía en en una sola página. Entonces dije, no, esto va a necesitar un esfuerzo más grande. ¿Y cómo abrir posibilidades cuando las circunstancias empiezan a llegar a sus ciertos límites, ¿no? Y empecé a buscar dentro mío cuáles eran estas formas para abrir el panorama, abrir la visión. Y me encontré con esto, con la palabra gracias. Poder dar gracias por todo. Ser un agradecido en la vida por todo lo que se nos da, el aire que respiramos, el nuevo día, porque Dios es bueno con nosotros, porque tenemos a veces circunstancias que nos llevan a potenciarnos, aunque a veces nos hacen pasar por estados de ánimos no muy favorables, pero que nos llevan a mirar hacia adentro y decir, la fuerza la tengo, la fe la tengo, la voluntad quizás la tenga que trabajar, tenga que disciplinarme para llegar a un nuevo nivel, pero estoy acá, vivo, gracias por eso y ahí arranco con un nuevo día y con nuevas acciones para encontrar esas nuevas puertas que se abran, ¿sí? Por eso en esta primera parte, la primera palabra que es una de las más poderosas, realmente creo que es la más poderosa de todas para poder abrirse, ¿sí? Y para poder ampliar esa visión, que es decir, gracias. Por eso te pregunto el día de hoy, ¿por qué cuáles son tus motivos para dar gracias, ¿no? Para dar un agradecimiento, aunque las cosas estén turbadas, puedes decir gracias por esto. Y cuando empezamos a dar gracias, empezamos a ver de pequeños detalles, quizás detalles que antes no veíamos, ¿sí? Una vuelta empecé a tener este hábito de dar gracias y me di cuenta de que mi cuerpo estaba siendo protegido por la ropa que tenía puesta. Y de pronto me di cuenta que hay muchas personas que están con necesidades y que a veces no tienen ni siquiera ropa que ponerse. Una vuelta estaba en una cafetería y había una persona que estaba en situación de calle y pudimos brindarle un café. Y vos decís, wow, gracias por tener la posibilidad de ayudar a otro. Y eso ya te cambia totalmente la perspectiva del día, de ayudar al otro ya te hace sentir bien. Entonces, es ahí donde tenemos que decir gracias. Y si por ahí, y esto creo que en el correr de las páginas del libro sí lo hablaba mucho, decía, cuando vos crees que no tenés fuerzas, realmente ponete a ayudar a otro y te vas a dar cuenta de que hay fuerzas que están ocultas y que a veces un estado de ánimo las apaga y te quita posibilidades de poder mejorar tu estado. Pero en cuanto empezás a ayudar a alguien, cuando te ofreces
como servicio a otra persona, te vas a dar cuenta de que realmente estás sobrado de muchas cosas. Entonces ahí empezás a ver más y más detalles para estar agradecido. Así que bueno, aquí estamos en este nuevo episodio número 3. Le podemos poner el título Dar gracias, ¿no? O ser agradecido, o el agradecimiento. Bueno, vamos a pensar qué título le vamos a poner. Eh, pero algo muy importante que sí quería compartirles, que está escrito en el libro, que es muy importante decirlo, no solamente pensarlo. No solamente decir, o sea, que quede en mi cabeza, soy agradecido por esto, me siento bien y te quedas ahí. No, sino soltarlo, ¿sí? De manera audible. Y algo que ponía énfasis acá en estas primeras páginas, de decir gracias con el corazón y con cada partícula de nuestro ser. Tómate ese tiempo, hoy, ahora, en este instante, para decir gracias, pero viste, no un gracias, bueno, gracias, sí, bueno, ok, chau, no, sino tómate un segundo, un tiempito para decir gracias por todo esto que estoy respirando y viviendo el día de hoy. Dar gracias con cada partícula de tu ser. O sea, ponete así, que se enerve tu sangre y poder decir gracias. Como decíamos, aunque la circunstancia sea difícil o complicada, poder decir gracias porque estoy vivo o estoy viva para poder enfrentar esta situación e ir por mucho más. ¿Sí? Eh, bueno, ahí empieza, creo que, otra etapa del agradecimiento. Yo creo que el agradecimiento automáticamente nos lleva a un nuevo nivel. Abre ese nuevo nivel, el agradecimiento. Cuando estoy agradecido es como que empiezo a transformarme. Cuando las cosas me desafían, pero yo estoy agradecido por tener fuerzas o por simplemente estar vivo, ya empiezo a transformarme y a encontrar respuestas donde por ahí antes no las había. Y es que a veces el estado de ánimo negativo nos lleva a realmente a cerrarnos en un cubículo chiquitito, ¿sí? Como meternos adentro de una bombillita de luz, un bombillo dirán en otro país, y poder y sentirse que estás ahí y que está todo cerrado en algo muy chiquito. Entonces nos convertimos en algo que no tiene esa fuerza de trascendencia. Ahora, cuando abrimos con las palabras el agradecimiento, creo que ahí arranca una gran transformación y nos empieza a llevar a un nuevo nivel. Cuando escribía el libro, ¿sí? Eh, sentí justamente esta idea de trascender. No solamente quedarme, y siempre lo comento, ¿no? En esto que uno comparte con un amigo, con alguien conocido, sino en trascender mucho más. Entonces dije, y algo que quede en el tiempo, quizás ahora que vos estás escuchando y puedas decir, a ver, esto que se está hablando a mí también me aporta para poder salirme de este estado en el que estoy y ya empiezo a romper mis límites, a trascender, a pasar por encima, ¿sí? De esos límites, a mover esa montaña. Entonces, ahí eso te va a permitir posibilidades de bienestar, posibilidades de felicidad, posibilidades de estar mejor. Por eso es que tenemos que ser agradecidos. Decir gracias, gracias, gracias todo el tiempo, creo que es un hábito extremadamente saludable. Así como salir a hacer ejercicio para mejorar nuestra salud física. Creo que cuando damos gracias, cuando somos agradecidos, no solamente estamos activando nuestra salud emocional, sino también nuestra salud espiritual, dándole ese entrenamiento, dándole esa fuerza para que crezca cada día más, ¿no? Y es ahí donde empezamos a sembrar pequeñas semillas, ¿no? Cuando digo, eh, bueno, estoy yendo al colegio y la verdad es que no tengo ganas de esto, pero decís, bueno, doy gracias porque puedo estar siendo educado, porque
al colegio donde voy o al trabajo donde voy, estoy creciendo, así sea de manera lenta o de manera muy minuciosa o de manera muy acelerada, pero estoy creciendo. Entonces, cuando activamos las gracias, podemos decir, ok, acá empieza a transformarse lo que antes yo no veía por algo que sí veo y que puede ser algo mucho mejor. Entonces, y cuando empezamos a sembrar esas cosas en todos los pequeños detalles de nuestra vida, es como semillas que se plantan. Cuando nosotros sembramos una semilla de agradecimiento en todas las circunstancias de nuestra vida o en todas las áreas de nuestra vida, estamos sembrando cosas buenas ahí para que crezcan y tengan nuevos frutos y frutos buenos. Porque cuando le sembramos cosas malas a cada área de nuestra vida, realmente ese es el fruto que van a tener. Por eso es tan importante poder elegir a través del agradecimiento. Yo creo que el agradecimiento nos quita un poco los velos, no un poco, sino que nos quita los velos para poder decir, en esto que yo veo tanta oscuridad, hay luz. Y cuando veo esa luz, puedo sembrar sobre esa luz, como darle más potencia para que eso brille más. Así que dale gracias gracias a la vida, diría Mercedes Sosa. Qué hermosa canción esa, para poder decir esto. Me ha dado tanto, 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 que ahora quiero darle más. Quiero que esto siga creciendo. Y se lo doy a través de este agradecimiento. Así que, ¿qué tenés que agradecer el día de hoy? Pregúntate. Y si vos decís, no tengo nada que agradecer, pensá un segundo más y ese segundo te va a dar todas las respuestas de decir, sí, por esto yo estoy agradecido o soy agradecida. Bueno, fíjate que acá en esta parte dice que no solamente cuando empecé a dar gracias, a sentirme agradecido, empezaron a trascender los límites, sino que también empezaron a verse muchos frutos y a veces por cosas que ni siquiera había imaginado. O sea, el agradecimiento es como que mueve toda una maquinaria que hace que aún lo que no vemos se mueva también. Y eso cuando se empieza a mover, empieza a dar otros frutos, ¿no? Otros frutos que pueden ir por muchísimo, muchísimo más. Me gusta este párrafo. Este párrafo me encanta porque cuando hablamos de agradecer, hablamos de trascender. Se los voy a leer de forma textual, de manera textual. Dice, trascender es transformar y de eso se trata la vida, de transformar todo lo que vivimos en experiencias y aprendizajes, en frutos para nuestro ser. O sea, cuando trascendemos, eso empieza a generar frutos y frutos y frutos y frutos que están excelentemente bien. Así que, bueno, mira, me acabo de dar cuenta de que no le puse música al asunto. ¿Qué te parece si le ponemos un poquito de música? Acá lo vamos a hacer sonar. Ahí va. Arranca. Bueno, es así. Esto está grabado, pero también está hecho de modo en vivo. Así que ahora le vamos a poner un poquito más de onda, ¿sí? La idea también es poder ser creadores. Esto quiero que te lo quedes. Mira, en este párrafo es muy poderoso. Dice, poder ser creadores. Salir de la simple idea para convertirla en realidad. Y acá viene una pregunta que es muy poderosa. ¿Cuántas veces nuestros sueños solo quedaron en bellos deseos, sin volverse nunca hechos concretos por no creer ni poner en acción nuestras capacidades, dones y talentos o por falsas creencias sobre nosotros mismos? Y para digamos, yendo hacia la parte final, creo que esto de trascender y transformar desde el punto de ser agradecidos es extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos decir gracias, empezamos a transformar todo. Y podemos ser creadores. El agradecimiento
es como, yo creo que lo veo como una flor, ¿no? Como una flor que se abre al mundo. Y que cuando podemos ser agradecidos, sale un poder creativo tan grande de nuestro ser, que podemos lograr cosas que jamás imaginábamos. Eh, y no solamente, yo creo que la ingratitud, porque creo que la ingratitud también te lleva como a una baja de energía. Cuando uno es ingrato, creo que hay una producción de una pesadez tan grande que no te permite hacer nada. Sin embargo, cuando empezamos a abrir la gratitud hacia las cosas, hacia nuestra vida, hacia las cosas sencillas, hacia las cosas que realmente le empezamos a notar valor, es ahí cuando empezamos a activar en nosotros una fuerza creativa, pero sin límites. Y empezamos a salir de los simples deseos, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a ir sin rodeos. Por ejemplo, hacer este podcast siempre fue una idea para mí. Siempre fue una idea llevar el libro, dije, a un audiolibro o a compartir, a poder compartirlo en un programa y demás. Y si por ahí nunca hubiese tomado acción, hubiese quedado en un simple deseo. Ahora, puede ser mala la producción, puede ser buena la producción, puede ser algo excelente, o quizás pueda ser algo que cuando arranque sea mediocre. Pero la acción ya marca una gran diferencia entre lo que era simplemente un deseo y realmente lo que empieza a ser un fruto. Y ese fruto puede producir más frutos. ¿Sí? Como dice en la Biblia esto de la semilla de mostaza. Porque en la semilla de mostaza no es por el tamaño de la fe, sino por lo que tiene adentro. ¡Wow! Eso es extraordinario. Porque en una semilla no solamente hay una semilla, sino que en una semilla hay un bosque. Hay un bosque, hay miles de árboles, miles infinitos árboles que están ahí, en esa diminuta semilla. Y entonces, ¿qué creo con esto? Que cuando podemos decir como esta semilla, gracias, y sembramos esas semillas de gracias, se empiezan a abrir una fuerza creadora y creativa, ¿no? Vos tenés un deseo, tenés un sueño, tenés un proyecto o algo. Bueno, da gracias porque tenés esa visión de ir por más o de crecer o de llevar adelante algo que aún no tiene forma y está, podríamos decir, en una nebulosa, en una idea. Porque esa es una idea, es algo que está en tu mente y algo que todavía no es un hecho. Pero cuando empezamos a dar gracias, empieza a salir una fuerza creadora que empieza a volcarse en hechos. Como les decía, este podcast ahora es un hecho. Y ahora tiene vida. Y ahora lo que produzca, ni yo sé lo que puede llegar a producir. Quizás una persona que esté escuchando del otro lado pueda decir, wow, estaba en estado de depresión y ahora puedo ver otras cosas y ser agradecido. O por ahí estaba pasando un momento difícil, o por ahí quería ir por mucho más y me doy cuenta de que en realidad la puerta que abría todas las puertas, la llave que abría todas las puertas, era la de dar gracias. Así que sí quiero transmitirte esto. Como te decía, el libro son todas experiencias muy propias. Y cuando empecé a escribirlo, allá hace muchísimos años, realmente cuando me senté a pensar la primera palabra fue como un caudal que vino a decir gracias. Por eso hay una parte del libro que se llama capítulo 0, ¿no? Como el capítulo 0 como es el infinito. Y ese capítulo 0 es parte de esto, es justamente es dar las gracias. El cualquier punto de partida para que arranque y sea transformador, creador y que tenga una fuerza impresionante, tiene que arrancar con gracias. Así que este capítulo es muy lindo. Si bien es el prólogo, pero este capítulo, este episodio del podcast, creo que es muy significativo respecto al
cómo arrancar la cosa, ¿no? Cómo ir para pensar que esas cosas pueden producir infinidad de otras cosas que crean más y más y más, como una rueda que crea. Así que, ¿cómo? Dando gracias. Muchas gracias. Cuando decimos muchas gracias, estamos, la verdad, abriendo un montón de posibilidades. A mí se me quedó algo que una persona compartía y que cada vez que trabajábamos juntos me decía: muchísimas gracias, Fabi. Muchísimas gracias, Fabi. Y no era solamente que te digan gracias por algo como un gesto, sino muchísimas gracias. Y lo quedé para mí, porque creo que ese es un valor extra que le damos a las cosas. No solamente un agradecimiento como algo mecánico. Ok, gracias, bueno, gracias, buen día, gracias, hola, gracias, tomá, gracias, recibí, gracias. No, sino detenernos en ese muchísimas gracias. No solamente te doy gracias, sino que multiplico esas gracias valorándote mucho más. Y lo empecé a aplicar en mi vida y realmente que me generaba una satisfacción tan grande. Pero creo que después me empecé a dar cuenta que a quienes les generaba una satisfacción mayor era a las personas a las cuales yo les decía muchísimas gracias. Que les sigo diciendo muchísimas gracias. Y ese muchísimas gracias se volvió parte de mí como algo, como un caudal de agua viva. Algo súper mega lindo que también me hace tomarme un segundo, un momento para poder valorar lo que el otro hace o lo que el otro ofrece o da. Y eso de decir muchísimas gracias. Así que te lo dejo. A mí realmente me sirvió muchísimo, me sirve muchísimo y muchas veces hace que me detenga en este tiempo y decir muchísimas gracias. Así que doy muchísimas gracias por este libro, por haber toda la gente que trabajó para que se convierta en una realidad, para que hoy sea una semilla que pueda producir más y más árboles. También doy muchísimas gracias porque no sé cuánta gente mirará el video, pero en los otros videos ya vi que hubo alguien que lo miró. Y a ese alguien que lo miró una vez, que se detuvo a escucharlo de principio a fin, o que lo puso en una parte y se quedó con algo y lo sintió como valor y hasta quizás lo compartió con otra persona, a esas personas también le doy muchísimas gracias. A vos que estás mirando y que estás escuchando, también te digo muchísimas gracias por tu vida, por quién sos, por todo lo que podés dar y por todo lo que podemos lograr juntos. Así que esto sea de una manera unida, que este podcast sea una inspiración, que sea un disparador de ideas creativas y que sea algo para que podamos compartir el uno con el otro y seguir llevando buenas noticias a todos lados. Hoy vamos a llevar la noticia de que dar gracias es algo que produce cosas muy buenas y transformadoras para nuestra vida y para la de los demás. Así que te mando un gran abrazo. Este ha sido el episodio número 3 de Te Regalo una Palabra. Y como siempre digo, vamos por mucho más. Chau, chau. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.